de que ya vamos conociendo mucho más en general de salud en nuestra sociedad, existen muchos prejuicios al respecto. Y para conversar de esto está con nosotros Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Bienvenida, Valesca, a Día D. Hola Maca, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por estar acá conversando este tema tan importante. Y queremos consultarte, ¿existe aún mucho prejuicio y desconocimiento del síndrome de Down en nuestro país? Sí, absolutamente. La verdad es que hablar de síndrome de Down o hablar de otros tipos de diagnósticos o condiciones en el fondo de la primera infancia siguen siendo un poco complejos porque hablamos mucho de inclusión. Actualmente tenemos leyes educativas que avalan y sustentan los procesos de inclusión en la sociedad. A mi juicio creo que nos falta todavía y nos falta un gran camino, sobre todo por lo que tiene que ver con aceptar finalmente a las personas de manera distinta, y entender que son condiciones diferentes y no por esa razón, Maca, están enfermas, tal como lo mencionabas tú. Claro. ¿Existen diversos tipos o grados de síndrome de Down? No. El síndrome de Down es una alteración genética que habla de una duplicación de un par de cromosomas, en este caso particular el 21, y que tiene asociado ciertas como dificultades a nivel orgánico. Por ejemplo, a veces los niños tienen problemas del corazón, tienen problemas a nivel digestivo. En diferentes regiones del cuerpo puede ser que tengan ciertas afectaciones, pero son niños de esas condiciones, son niños sanos, no desarrollan una enfermedad que a través del uso de medicamentos, ¿verdad?, o de tratamientos farmacológicos se puedan mejorar. Yo lo digo mejorar en comillas, ¿no?, porque no son niños enfermos, tienen condiciones distintas, tienen un funcionamiento diferente, pero no por eso están enfermos. Entonces la sociedad actualmente se sigue pensando que son niños enfermos, la sociedad a veces tiene una mirada muy lastimosa, Maca, como pobrecito, qué pena estos niños, y la verdad es que eso va absolutamente en contra de la inclusión, desde el paradigma de la inclusión. Mi ex cuñado tiene síndrome de Down y la mamá de él, mi ex suegra, me contaba que casi que las enfermeras le daban el pésame. Casi todos decían, lo siento, antes de decir felicitaciones. ¿Por qué crees que se da eso? Porque vivimos, yo creo que hemos evolucionado, Maca, sin duda. Totalmente. Hoy día hemos visto diferentes tipos de acciones en las que aceptamos con mayor... ¿no es cierto?, con mayor, yo diría, fraternidad, lo que es la diferencia. Estamos hoy día mucho más cercanos a la inclusión, pero hace 15, 20, 30, 40 años atrás, ¿no es cierto?, estábamos centrados en un paradigma absolutamente segregador, en un paradigma muy castigador, en un paradigma lastimoso, como te decía, en el cual los sujetos eran diferentes y había como un estándar, ¿no es cierto?, de normalidad. Los que eran raros, deficientes mentales, enfermos, ¿no es cierto?, eran excluidos por la sociedad y por lo tanto no solo a nivel social, sino que eso implica también a nivel de leyes, a nivel de acceso a la educación, de salud, etcétera. Entonces, antes se hablaba mucho de esto de pobrecito, ¿no?, como qué pena, qué lástima, pero hoy día ya la verdad es que es algo poco aceptable ese tipo de trato en el fondo. ¿Y cómo pasa mucho que los niños con síndrome de Down, algo que más les cuesta desarrollar es la forma de comunicarse, el lenguaje? ¿Cómo los padres, en este caso, pueden fomentar desde pequeños el lenguaje y la comunicación? Sí, Maca, qué buena tu pregunta, porque la verdad es que cuando hablamos de síndrome de Down o otro tipo de dificultades, sobre todo en la primera infancia, lo más importante es que los padres puedan hacer atención temprana, puedan ofrecer a sus hijos espacios terapéuticos, ¿verdad?, que promuevan la atención temprana. Y cuando hablamos de atención temprana, hablamos de todas las acciones necesarias para que los niños puedan trabajar
diferentes áreas, el área motriz, el área lingüística, el área social, cognitiva, desde muy pequeñitos. Por lo tanto, el consejo que siempre le damos a la familia es que ojalá comiencen desde la primera infancia, desde los primeros años, a trabajar las áreas que están más descendidas en sus hijos. Pero también recordar, Maca, que no todos los niños son iguales, como todas las personas. Los niños son distintos y por lo tanto cada niño va a necesitar programas diferentes, programas diversos, y ahí la familia tiene que buscar los apoyos de los especialistas que están destinados a trabajar en esta área. Y en el caso de la independencia, porque pasa mucho que los padres tienden a sobreproteger cuando vienen con esta condición. ¿Cómo se puede trabajar la independencia partiendo por casa para después que ellos y ellas puedan desarrollarse en lo laboral y generar realmente una inclusión? Sí, lo que pasa es que es súper entendible y legítimo también, Maca. Claro. Que los papás puedan desarrollar estas conductas de que en el fondo promuevan poco la autonomía y que sean muy sobreprotectores, pero ¿sabes qué? No solo porque sus hijos puedan tener algún tipo de necesidad distinta, sino también, Maca, porque la sociedad no favorece estos procesos de autonomía. La sociedad, de alguna manera, y en muchos momentos te cierra las posibilidades, y por lo tanto los padres se anticipan a ese contexto, a esa realidad, protegiéndolos de tal forma que, evidentemente, desarrollan de menor medida su independencia y autonomía. La independencia, Maca, es la posibilidad de poder hacer acciones o actividades en forma independiente, solos. Pero la autonomía va más allá, porque la autonomía tiene que ver con la capacidad de poder resolver, de poder adaptarme al entorno, y ese proceso va de la mano con la familia, pero también con la sociedad. Y cuando digo sociedad me refiero a sistemas de salud, sistemas educativos, al común, al día a día en el fondo. Por lo tanto, acá hay un trabajo mancomunado entre lo que es la familia, pero también el Estado, cómo se hace garante de este derecho en el fondo. Tú bien mencionas lo de los sistemas educativos. Hoy día ¿existe algún establecimientos donde puedan recibir a niños con síndrome de Down, pero que realmente se trabaje el lenguaje? Porque yo lo conversaba con esta familia que le mencioné al principio, y pasa mucho que se necesita mucha plata para a veces incorporarlos a centros donde fomenten el lenguaje, la autonomía, la independencia, y muchas veces en otros casos donde se va a centros públicos tienden a quedarse estancados. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, es una realidad, ¿no? La verdad es que tú estás diciendo algo que es muy real. Y como te vuelvo a decir, si bien en Chile hemos avanzado muchísimo en el sistema público también, ¿no es cierto?, con planes de acceso y planes de aseguramiento de la calidad, tanto educativo como a nivel de observando esa brecha, y no solo con niños con síndrome de Down, sino que, por ejemplo, niños que también están dentro del espectro autista, que en el fondo, si no asisten a centros privados o a centros especializados, se les hace muy difícil en el fondo sobrellevar todos los apoyos terapéuticos, porque son niños que requieren diferentes tipos de intervenciones, no solo del lenguaje, Maca. Hay otro tipo de áreas que tiene que ver también con lo motriz, que tiene que ver con lo cognitivo, que tiene que ver con lo social, que también muchas veces están interferidas y por lo tanto se requieren trabajos de profesionales competentes, pero también de programas muy interdisciplinarios que apunten a trabajar en el fondo la integridad de ese niño en su totalidad como un sujeto de derecho. Por lo tanto, claramente sigue habiendo una brecha hoy día en nuestro país, tanto de los centros privados como los centros, en el fondo, estatales. Ahora, con respecto a la educación, hay una ley que promueve la inclusión escolar y que podría cerrarle las puertas a ningún niño, y debiese generar las acciones necesarias tanto de acceso como de permanencia para que los niños que presenten cualquier tipo de necesidad puedan estar dentro del sistema de educación en el fondo público o privado. Pero te refieres a cualquier colegio, porque yo,
yo estudié en un colegio público, después en un colegio subvencionado y nunca vi ningún tipo de inclusión. De hecho, existe una escuela especial que se le llama, en donde van estos niños y yo no sé, no me imagino a los profesores, a los docentes, y no es que los quiera culpar, sino que enseñándoles a estos niños con síndrome de Down, porque pasa que yo siento que tienen una educación, una enseñanza tan estandarizada que los profesores no están realmente preparados para generar una inclusión como se debe, porque no solamente es ya le abrimos las puertas a los niños y después ¿qué pasa con ellos? Deben tener conocimientos súper específicos, me imagino, para poder con ellos generar una educación como corresponde. Sin duda, pero para eso el Estado de Chile promueve y tiene y destina fondos, ¿no es cierto?, para las escuelas, para la capacitación, para la formación permanente en este tipo de área, y en el fondo también promueve que el acceso a la educación sea también inclusivo. Por eso se eliminaron estas postulaciones que antes existían, se eliminaron estos copagos frente a yo puedo pagar, entonces el que pagas entra y el que no. Entonces la idea de esta ley de inclusión es que todos los niños tengan el acceso, la oportunidad de poder estar en un sistema educativo, pero para eso también en la escuela, el colegio tiene los fondos disponibles, Maca, para poder formarse en esto y hacer que la inclusión se lleve a cabo, porque una cosa es el papel y otra cosa es la implementación de la estrategia a nivel escolar. Y para eso las escuelas tienen una responsabilidad importante. Hoy día está la ley CEP que promueve, que da los fondos para que los profesores se puedan formar, están los proyectos de integración, de inclusión en las escuelas donde se disponen de recursos para contratar a profesionales especializados que permitan generar las adecuaciones curriculares, el acceso a la evaluación diferenciada para que los chicos puedan estar también dentro de una sociedad, porque se habla mucho de integración y en el fondo no queremos integración, no queremos al niño con síndrome de Down dentro de la sala, queremos inclusión, y la inclusión es entender que todos somos diferentes y que necesitamos ciertos ajustes en algún momento de la vida. Ese es un cambio de paradigma, Maca, que si bien en Chile hemos ido avanzando, yo creo que hoy día todavía nos queda mucho desafío. Estamos conversando con Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Valesca, yo no sé si tuviste una noticia, bueno, que salió hace bastante rato ya, pero que hay una latina con síndrome de Down que hizo historia en Victoria's Secret, Sofía Girau, que es una puertorriqueña de 24 años, que se unió a otras 17 mujeres en una campaña de ropa interior en Victoria's Secret, una de las empresas más reconocidas a nivel mundial de ropa interior. ¿Qué te parece que se esté dando oportunidades a personas con síndrome de Down, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, de la belleza y de la mujer? Me parece fantástico, Maca, porque es verdad, sobre todo en el área de que tú mencionas, ¿no? Esto de la belleza, la mujer, hay muchos prototipos, ¿sí? Las mujeres tienen que ser bonitas, tienen que ser rubias, tienen que ser flaquitas, tienen que tener curvas, tienen que ser así, cuando finalmente la belleza también pasa por otros cánones y por otros elementos. Entonces, que se abra la oportunidad para que esta chica u otras personas que tengan características distintas puedan también ser como referentes, me parece fabuloso, me parece una oportunidad, me parece que también es un ejemplo para la sociedad para demostrar que tenemos que romper esos paradigmas tan cerrados, tan antiguos, tan reduccionistas, ¿no? Y abrir la oportunidad a personas que también, si bien son distintas, como tú y como yo, Maca, y tienen también tremendas potencialidades, necesitan y merecen esas oportunidades. Valesca Ananías de Psicoeduca, muchas gracias, Valesca, por conversar, estuvo súper interesante. Le quiero agradecer siempre por tu buena disposición. De que, Maca, que te vaya muy bien y mucho éxito. Muy bien, a ti también. Y nos vamos a un poquito de música y volvemos en Día de...